Son 7 de la mañana con 50 en Radio Capital. Tu opinión importa. Ustedes que siguen el programa y que me escuchan, saben pues que yo soy recontra militarista, para hablar las cosas claras, ¿no? Y me da gusto cuando menos que Alan García esté escuchando Capital, como lo está escuchando Toledo, como lo está escuchando seguramente Renzo Rayardo, porque aquí en este programa, que yo sepa, desde el punto de vista público, yo pido los militares en las calles hace más de 2 o 3 años. Y voy a consultarlo con el líder aprista, Jorge del Castillo, que además es el hombre del plan de gobierno de Alan García. Y la primera pregunta que le hago, ya en presencia además de quien fuera vicepresidente de Alan García, el almirante Jean Pietre, que no va a explicar cómo es que se hace un patrimonio militar. Le pregunto a Jorge, ¿por qué antes no y ahora sí? ¿Por qué ahora sí vale la pena, Jorge del Castillo, sacar a los militares a las calles para patrullar esta ola de inseguridad que estamos viviendo? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mira, Philip, lo que sucede es que la situación se ha agravado tremendamente, ¿no? Nosotros hemos dejado el gobierno algo más de 4 años y no existía el requerimiento, digamos, la necesidad de delincuencia había, pero no en el grado sumo que ahora encontramos, y que ha hecho que diversos sectores, gente de opinión, esté dando este planteamiento, y alguna gente repensando el tema y empezando a aceptarlo ante esta oleada increíble, ¿no? Pero permíteme decirte cómo creemos que podría ser este asunto, ¿no? Cómo se puede asumir. No hay que aceptar la caricatura que algunos dicen va a salir un soldado a detener a la gente. No es así, esa es la labor de la Policía Nacional. Pero ¿en qué puede ayudar la Fuerza Armada? Por ejemplo, hay zonas de alta incidencia delictiva, en las cuales con patrullajes combinados como se hace en algunas zonas de emergencia del país, se puede controlar mucho mejor el accionar de la delincuencia. La Fuerza Armada podría también participar en algunos puntos estratégicos de la ciudad, en el puente Alipio Pons, en el puente Trompete, en el intercambio Vía Salvador, en el puente Nuevo, ¿no? Entradas y salidas a algunos distritos importantes como San Sandro y Gancho, el cono norte y el cono sur. Creo que eso ayudaría muchísimo, siempre en acción combinada con la Policía Nacional. Sin duda que este personal militar hay que darle una instrucción, ¿no? Para que maneje mejor. Tienen un equipamiento que está ahí inerte, ¿no? Que podría ser ocupado, los Command Car, en fin, llevando personal, jeeps. La policía a veces no se da abasto con el equipamiento que tiene. Y es muy importante, Philips, que este asunto se comprometa al Ministerio Público, ¿no? Las intervenciones, especialmente, por ejemplo, el cerco a una zona donde presuntamente hay delincuentes o se tiene que hacer una batida, se tiene que hacer con participación del Ministerio Público. Sin ninguna duda eso daría una enorme garantía, ¿no? Los militares además tienen inteligencia, capacidad operativa, intercomunicación. Yo le quiero hacer una pregunta al Jorge del Castillo, ser humano, ¿no? Tú tienes un hijo que se llama Manuel, tienes una hija política que se llama Maricel y tienes un nieto que se llama Maximiliano. ¿Qué pasa si un tipo entra a robar a la casa de tu hijo, quiere matar a tu hijo, quiere matar a tu hija política y matar a tu nieto? ¿A quién llamas? ¿A tu amigo Diego García Sayán o a Luis Gianpietri? Bueno, eso no hay ni que pensarlo. ¿No? Eso no hay ni que pensarlo. Realmente el tema de la inseguridad, y necesitamos más policías en las calles. Yo ayer, Jorge, conversaba con una persona del Servicio de Inteligencia del Ejército que me decía, con números me decía, en el Perú tenemos 40.000 efectivos de tropa del Ejército. En Lima podrían salir unos 12.000. De la Marina, para Lima y Callao podrían salir con tranquilidad unos 5.000. Y de la FAP te podrían salir con tranquilidad unos 4.000. ¿Por qué esos peruanos se están cuidando entre sí y están armados y están en cuarteles con desayuno, almuerzo y comida pagados por nosotros? ¿Por qué esos señores no pueden salir a ayudar a cuidar a tus nietos, a tus hijos, a tus bienes?
Y yo no me estoy refiriendo a Jorge del Castillo, me estoy refiriendo a la gente que vive en San Juan de Lurigancho, en Comas, en Caraballo, en Ventanilla, en Perú, en Pachacútec, en Cerro El Pino, en Cerro Camote, la gente que está en este momento que estamos hablando asaltada. ¿Por qué no pueden salir a cuidarlos? Donde además hay muy pocos policías, hay muy poco patrullaje. Todos estos teóricos que hablan desde, váyanse a caminar una noche por San Juan de Lurigancho y El Salvador para ver si esa gente, los ciudadanos honestos y trabajadores de esas zonas no están todos los días al acecho. Yo estuve en Chimbote el sábado en una asamblea de 250 jóvenes y pregunté a cuántos los habían cuadrado o asaltado y el 80% levantó la mano, imagínate. Correcto. O sea, es que lo que ha pasado ahí es que la falta de acción operativa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que no iba a defender y poner el pecho a los chimbotanos. Ha sido muy amable con... Philip, quiero comentarte una cosa. A ver. La Fuerza Armada Peruana, cuando integra los cascos azules de Naciones Unidas, ¿qué cosa va a hacer Haití y otros lugares si no es seguridad ciudadana? Es que ya vemos que existe un precedente muy interesante que con debida capacitación la gente funciona óptimamente. Correcto, muy amable con nosotros Jorge del Castillo, son 7:56, estamos con el héroe nacional Luis Gianpietri Rojas. Yo siempre lo presento así porque hay que decir las cosas como son, ¿no es cierto? Entonces yo le agradezco a Lucho, vamos a hablar de los terrucos en la próxima hora, pero quiero aprovechar estos 5 minutos que está con nosotros el almirante Luis Gianpietri Rojas para que nos explique cómo es que se podría hacer un patrullaje militar, por comenzar en el Callao, con los marinos. ¿Cómo se podría hacer? ¿Cómo se organiza? ¿Es simplemente sacar a los infantes a matar a la gente, ¿no? A violar los derechos humanos y asesinar a la gente y a los desvalidos? ¿Esa es la idea que nos han vendido, de que ustedes son bestias que matan? Philip, te agradezco mucho los elogios, no es tanto, te agradezco mucho. Lo que yo te quisiera contar, y ojalá que Jorge me esté escuchando, es que esto ya existió. El año 1988 se creó la comandancia de la subzona de seguridad del centro. Se asignaron los comandos políticos militares. No digo que tenga que ser igual a esto. La comandancia de la subzona de seguridad del centro fue una idea generada por el almirante Carlos Ponce Canesa, que después, a los pocos días de terminar su trabajo, lo mataron tirándole una granada enfrente a su familia en la puerta de su casa. Esta comandancia, mucha gente antigua, más o menos de mi contingente, se acordará que andaban en unos jeeps verdes con 4 personas, 2 mirando al frente y los asientos posteriores mirando hacia atrás. Lo que utilizaban era las escopetas de balines, no eran armas de fuego. No eran MGP, no eran las metralletas de la Marina de Guerra de Perú. ¿Y por qué la creamos? Porque en ese momento teníamos cerca de 80 y tantos oficiales que habían sido asesinados por personal subalterno por Sendero Luminoso. Esta comandancia se integró con un grupo de control que teníamos, ideamos un sistema de seguimiento satelital y podíamos tener en una sala de operaciones el movimiento en tiempo real de los 130, 140 jeeps y de los ómnibus de los liceos navales. Esa es tecnología del año 88. Ahora imagínense lo que se podría hacer si se estuviera eso concatenado con el Ministerio Público, con las requisitorias, con el tema del Poder Judicial, con los antecedentes penales y policiales, en fin. El criterio básico de esa comandancia era: hay 2 formas de defensa, la defensa defensiva y la defensa ofensiva. En la defensa defensiva tú te pones detrás de un muro y esperas que te ataquen. En la defensa ofensiva tú sales y preguntas, identifíquese, deme usted sus documentos. No es que uno agreda a la gente. Funcionó más de varios años, funcionó esa comandancia, hasta que entró el señor Paniagua y dijo que ya no era necesario porque la subversión había desaparecido y lo anularon. ¿La gente en Ventanilla y en mi Perú respeta a los marinos o los odia por violadores de derechos humanos o por asesinos? Hasta que yo conocí de esta comandancia, porque fui el primer comandante que tuvo esa comandancia, esto funcionó y funcionó por muchos años.
Lucho Gianpietri es un tipo que se pelea en la calle, si alguien lo insulta. Lucho Gianpietri pues matonea a la gente, le pega a la gente. O sea, Lucho Gianpietri cuando salía y era joven se dedicaba pues a golpear a los demás. Mira, yo creo que es una exageración decir que la Fuerza Armada tiene esa actitud. Me parece que este tipo de comandancia que fue creada en la época del gobierno del doctor García, el primer gobierno, funcionó y funcionó muy bien. El área de responsabilidad era el Callao, San Juan de Chimbote, San Juan de Marcona, Chimbote y Pucallpa. Hablemos de efectivos. ¿Cuántos marinos? 3.000 hombres estaban metidos en Y hoy en esto. día, ¿cuántos efectivos podría tener la Marina de Guerra para patrullar a las calles? Bueno, habría que rearmar algo como eso. Nos demoramos un tiempo porque había que habilitar primero la instrucción, había que habilitar cuadras para ellos, comedores y todo eso. O sea, habría que hacer... Organizar, pues Organizar. los militares son capos organizando, generando logística, entrenamiento, capacitación, trabajo. ¿Podríamos hablar de 4.000 o 5.000? No, yo creo que con unos 3.000 hombres se podría manejar esto, y por eso es que después de terminada esta función, la Marina se quedó con un excedente de gente, porque les quitaron el oficio. Eso fue una decisión del gobierno del doctor Paniagua. Ustedes, los militares están, y los marinos especialmente, están traumatizados con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y con los defensores de derechos humanos que les han dicho durante años ladrones y asesinos, y por eso no quieren salir a las calles. No, yo creo que indudablemente nos afecta que nos digan lo que nos dicen y que utilicen a la Fuerza Armada como un elemento económico, porque al final todo esto se traduce en dinero, en abonos, en juicios. Fíjate tú, en la Corte Interamericana ya hemos pagado más de 22 millones de dólares. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar para conversar con la gente joven, con la gente que no sabe exactamente quién es Luis Gianpietri Rojas, con la gente que no sabe quién es Abimael Guzmán, con la gente que no sabe quién es Peter Cárdenas Schulte, para la gente que no sabe qué cosa es el Ejército Guerrillero Popular, qué cosa es Socorro Popular, quiénes son los abogados democráticos, para la gente que no sabe qué eran las cárceles del pueblo, ni los cupos, ni los aniquilamientos selectivos, para la gente que no sabe de la etapa más triste de la historia del Perú, de la lucha de todos los peruanos contra los terroristas. Siempre les digo lo mismo, porque yo se lo dije a una amiga, ex amiga mía, que odia a Gianpietri, que odia a Fujimori, que odia a Montesino. Le dije, el día de mañana que alguien entre a matar a tus hijos, ¿a quién llamas? ¿A García Sayán o a Gianpietri? Calladita se quedó. Gianpietri, claro, porque son tus hijos. Por supuesto que el día que Gianpietri mate al terruco, lo que vas a hacer inmediatamente, después de salvar a tu hijo y aplaudar a Gianpietri, es enjuiciarlo y clavarle un puñal en la espalda. Porque así somos en el Perú. A ver si en Estados Unidos meten preso al que mató a Osama. Estados Unidos ha salido frente al mundo a decir que Estados Unidos ha mandado matar al terrorista. Y inmediatamente lo que pasó es que todo Estados Unidos, costa a costa, salió a las calles a felicitar a su presidente. Pausa, regresamos. Este domingo se emitió una conversación entre Augusto Álvarez Rodríguez y Peter Cárdenas Schulte. Yo creo que no ha sido debidamente difundido por el común de los medios de comunicación, especialmente en estas épocas, de quién fue Peter Cárdenas Schulte, quién fue Polay, quién fue Serpa, a qué se dedicó el MRTA, dónde, cómo, qué hizo. Yo le rogaría a Luis Gianpietri tomarse todo el tiempo que sea necesario para que los chicos menores de 30 años que van a votar en estas próximas elecciones, que no tienen ni idea de lo que pasó, sepan lo que pasó. Bueno, ese es un tema importante de considerar entre los padres de familia, el entrar en diálogo con sus hijos. Desgraciadamente la globalización nos ha introducido muchas distracciones para los chicos. El otro día vi que preguntaban a varios, le mostraban la foto de Cárdenas y no sabían quién era. A otra señora ya mayor que tiene que haber vivido la subversión, le mostraron una foto de Abimael Guzmán y dijo, este es García Márquez. O sea, realmente hay un desconocimiento absoluto, sobre todo de la juventud, y tenemos un enemigo muy potente que es la globalización. Míralo como te lo estoy diciendo, porque es imposible casi dialogar con ellos. Anoche paseaba
un rato en bicicleta, y habían varios chicos sentados en la punta, en bancas. Todos tenían los benditos aparatitos en la mano, nadie dialogaba con nadie. Lo mismo pasa en la casa, con los hijos. O sea, hay un capítulo de la historia que se ha perdido totalmente y está siendo aprovechado por la Comisión de la Verdad para meter ideas dentro de la cabecita de los chicos. En los colegios se enseña, yo escucho que cada rato una de mis nietas la cuadraba a una maestra porque dijo cosas irreverentes en relación a la Fuerza Armada. Este tipo de actitudes tiene que cambiar, la historia tiene que escribirse. La historia es un espejo en el que hay que mirarse de viejo, y eso es lo que está pasando en este país. Cárdenas Schutz fue el segundo en comando de Polahe. Este grupo fue un grupo disidente que se organizó mucho antes de que entraran en funciones, y fueron parte de ellos entrenados en su mayoría en Cajamarca. Eso lo tengo yo clarísimo porque teníamos la información de inteligencia. Bajo ese criterio estuvo Cárdenas Schutz en la Embajada de Japón, en todas las listas que pedían la salida de los rehenes de las cárceles, estaba él en primera línea. Se conversaba entre nosotros que él tenía que ver mucho con el tema de los dineros que se manejaban, junto con Castillo Petruzzi, el chileno, que todavía me parece que está preso. A él lo encuentran, va a salir libre, pero él lo encuentra con $250.000 de la época, es como decir que ahora te encuentren pues con $800.000 en la mano. Ese es Peter Cárdenas Schultz. A él lo encuentran con eso. Él fue la persona que se organizó básicamente de hacer los secuestros y los atentados selectivos. Entre los secuestros hay numerosísimos secuestros, como por ejemplo el del señor Bayón, que lo echaron en un charco de agua en la calle con 2 balazos en la cabeza y 35 kilos de peso. Era un hombre de mi tamaño, era grande, fornido. Lo metieron a todas estas personas en tanques de agua, en containers o bajo tierra. Los tenían desnudos, con la luz prendida. Yo el otro día escuchaba un testimonio, no quiero decir de quién, pero es uno de los que capturaron, un personaje. El nieto contó la historia de su abuelo. Lo habían metido dentro de un tanque de agua, lo tenían con una luz prendida, tenía como urinario una lata de Nescafé, no tenía dónde dormir, dormía en el suelo. 1 año con la luz prendida, con música adentro, o sea, era un acto de tortura atroz. Cuando este señor salió, lo pudieron rescatar. Cuando este señor lo pudieron rescatar, fue a su casa, se encerró en su habitación 2 años y se murió. ¿Y de qué murió? De enfermedades tan raras como el escorbuto, que se da cuando no tienes vitamina C. Eso era una enfermedad de los navegantes españoles que hicieron la conquista, ya se había eliminado el escorbuto. Y de tisis, el tipo salió tísico, de falta de alimento. Igual pasó con otras personas, como el señor Munker Pupo, Miyasato, Furukawa, Macedonio de la Torre, José Antonio Onrubia, que lo tuvieron dentro de un... Y una de los personajes más importantes de este edificio, que fue el señor Delgado Parker. Delgado Parker, un hombre lleno de vitalidad, lleno de energía, con una hermosa familia, con todas las de la ley para seguir adelante, emprendedor como él solo, porque creó con sus hermanos, sí, claro, este imperio. Lo botaron hecho un desastre, cuando nunca pudo resarcirse y murió al poco tiempo de salir de todo esto. Ese era Cárdenas Schutz. Él fue el que organizó la matanza de López Albújar. Él dice que no, pero nosotros con Pancho Tudela lo hemos escuchado eso dentro de la embajada, porque Serpa era un bravucón, él se jactaba de lo que hacía, de su fuga por los túneles del Canto Grande y de sus capturas. O sea, él soltaba cosas, y entre las cosas que decía es que ellos organizaron la matanza
de este señor. Y así como eso fue también la organización de otros atentados. Asaltaron bancos, le cobraban cupos a la gente. Dicen, mucha gente dice pues que eran románticos, equivocados, y que ellos a diferencia de Sendero, se metían con los ricos nomás y que no mataban a los pobres. Ese era el pretexto que usaban. En la misma historia nos contaban a nosotros los terroristas en la embajada. Decían lo mismo, que ellos no agredían al pueblo, sino agredían a los que tenían, y que ese era un peaje que teníamos que pagar todos aquellos que habíamos logrado. 8 de la mañana con 16. ¿Cuántas veces le amenazaron de muerte cuando estuvo usted en la embajada de Japón? Bueno, varias veces. La más terrible fue cuando un periódico de acá publicó mi historia de mi hoja de servicio prácticamente en la guerra antisubversiva, y se me hizo un juicio popular, igual que le hicieron al embajador Gumucio el de Bolivia. El de Bolivia. Esta gente a nosotros definitivamente los militares nos miraban, si a los otros civiles los odiaban, a nosotros nos odiaban más. Vamos a ir a la pausa y vamos a seguir conversando con Luis Gianpietri Rojas, el almirante de la Marina de Guerra del Perú, que nos hace un recordaris de lo que fue el MRTA Cárdenas Schulte. Por si acaso van a salir 30 condenados por terrorismo en los próximos meses. En Radio Capital, tu seguridad te importa. Vamos a regresar con las declaraciones en esta conversación de Peter Cárdenas Schulte para ver si alguien le cree, si usted le cree que el señor está arrepentido, pese a que dice que está arrepentido porque perdió y porque extrañaba a su mujer y a sus hijos, y que él estaría presto a ayudar a cualquier candidatura de izquierda. Y se quiere ir a vivir a Suiza, seguramente con los millones de dólares que deben tener allá guardados de secuestros y de asesinatos. Vámonos a la pausa y regresamos. ¿Qué siente usted que ha combatido contra Sendero Luminoso y el MRTA, que ha sido torturado por el MRTA, porque lo que ustedes sufrieron en la embajada de Japón fue una tortura, cuando todavía hay gente que dice que estamos hablando de un conflicto armado interno, de gente que se alzó en armas contra el Estado opresor y que siempre equiparan la acción de las Fuerzas Armadas al terrorismo, y que ustedes hicieron terrorismo de Estado? Eso es una regla común, no es solamente aquí en el Perú. Nosotros acabamos de tener un foro con argentinos, chilenos, venezolanos, colombianos, guatemaltecos, y en todos los países es lo mismo. La figura del terrorista es la del héroe y la figura de la Fuerza Armada es la del villano. Esa es una técnica que han utilizado, es un método gramsciano. Antonio Gramsci fue el ideólogo de la teología del comunismo a la italiana. Fue un individuo que pasó muchos años en la cárcel y tenía varios objetivos, entre ellos, curiosamente, los mismos objetivos que tiene el diálogo interamericano, que está conformado por un grupo alto de gentes que tienen preponderancia en todos los países de América Latina. Creado en los Estados Unidos, ambos grupos tienen dos ideas centrales. La primera es la destrucción de la Iglesia Católica a través de la infiltración de teología de la liberación y de otras ideas. Y la segunda, la desaparición de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo han coincidido un grupo, se supone, de derecha norteamericano, con lo que dice Gramsci, que es un experto comunista en Italia? Gramsci lo dice esto porque él considera que no hay que enfrentar el problema, hay que infiltrar el problema. Y lo estamos viviendo ahorita. Conga, Echarate, Las Bambas, Tía María, es eso. Es una portátil que se está moviendo por todo el país, organizando los desórdenes, y está involucrándose en esto, y han involucrado a muchos sectores, el Poder Judicial, la Procuraduría, muchos fiscales que están llevados hacia esa zona. ONGs, periodistas mermeleros que reciben de la capacitación, de la asesoría, de la ponencia. Yo siempre digo y aclaro que yo en mi vida he recibido un mango partido por la mitad de ninguna ONG, ningún partido político, ni una institución de gobierno,
ni lo quiero ni lo necesito. En el peor de los casos sé manejar y haré taxi. O sea que si ustedes, los rehenes de la embajada de Japón, hubieran servido como posibilidad para que este señor salga y siga matando y no fracasaba, ya no se arrepentía. Ya no se arrepentía. Definitivamente es muy difícil. Este hombre, dentro de los presos que estuvieron en la base naval, que están inclusive en la base naval, yo he conversado mucho con los oficiales que hacían guardia ahí. Era sumamente agresivo, buscaba pleito a cada momento, tiraba la comida, rompía objetos dentro de su celda. Era un hombre realmente agresivísimo. Eso no lo cambias tú de la noche a la mañana, eso es parte de su formación. Él dice que pide perdón. ¿A quién le va a pedir perdón? ¿A quién le va a pedir perdón? Yo soy cristiano, soy católico, soy creyente en Dios, pero creo que este hombre arruinó mi vida, la vida de mi familia sobre todo, porque el sufrimiento de los parientes, yo escribí un artículo que se llama El lucro cesante espiritual y el daño colateral, en el cual relato cómo la persona puede hacer tanto daño a la mujer, a los hijos, a los nietos, con la impresión de la crueldad que han tenido sobre uno. Yo al principio no me di cuenta de esto, pero ya con los tiempos dicen que el cáncer es una enfermedad del alma, y es cierto. Bajan las defensas, el continuo estrés, y mientras nosotros sí sabíamos qué estaba pasando y más o menos podíamos dominar los elementos, nuestras familias se movían en un entorno total de incertidumbre, y eso ha hecho mucho daño. 8:28, ¿sabes tú quién fue Peter Cárdenas Schulte? ¿Tú le crees que está arrepentido? ¿Qué hizo el MRTA en la historia del Perú? Aló, buenos días, tu opinión importa. Aló, buenos días. Sí, ¿con quién tengo el gusto? ¿Con Eduardo? Eduardo, te dejo con el almirante Jan Pietri. Buenos días, almirante. Buenos días, Eduardo, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, con pedir perdón no es suficiente, ¿no? Bueno, con pedir perdón no van a volver las vidas que ellos, que mataron, ¿no? Aparte, bueno, yo estuve en el 99 en lo que era la captura del Feliciano, lo que era el cojo Feliciano. Bueno, y yo he vivido algo así, ¿no?, de terrorismo. Y yo cuando iba a una aldea con mi patrulla, entonces nos contaban lo que hacían los terroristas, ¿no? Bueno, si no tenían la misma ideología de ellos, lo que agarraban, hacían, juntaban a todo el pueblo, a 5 o 6 personas al borde del río, y los mataban y los tiraban al río. Y bueno, yo pienso que es una ideología muy... es como si yo diga, no, o sea, yo no pensaba lo mismo que ellos, o mi amigo no piensa igual que yo, y yo voy y lo mato porque no piensa igual que yo, ¿no? En realidad, creo que tienes razón, Eduardo. Eso ha sido el modo de actuar, pero a lo que voy yo es a la actuación de la gente hoy en día. A todos los políticos los escucho decir que son respetuosos del sistema. ¿De qué sistema? Si este es un sistema irrespetuoso totalmente. Han modificado las leyes para que estos fulanos salgan antes de ¿Qué tiempo. papel cumple en la historia del Perú para con los beneficios penitenciarios a los terroristas? La Comisión de la Verdad, el señor Churliza, que es secretario técnico de la Comisión de la Verdad, que se entrevista con Abimael Guzmán. ¿Qué papel cumple Alejandro Toledo Manrique? ¿Qué papel cumple Alejandro Tudela Chopitea? ¿Qué papel cumple Diego García Sayán? Bueno, ellos han ayudado enormemente a que esta situación se presente. Las sentencias, al igual que fue en Italia y al igual que está haciendo ahora en Guantánamo, fueron dadas por jueces sin rostro, que es una alternativa a las amenazas que se recibían los jueces. Yo no digo que los jueces tienen que ser súper valerosos y soportar a cara descubierta los juicios, porque los amenazan, o les matan un hijo, o les matan un pariente. Entonces, eso llevó a que el Estado, en ese momento, el gobierno Fujimori, creara los tribunales sin rostro. Estos tribunales sin rostro, como digo, funcionan en otros países y nadie los ha objetado.
Esto permitía que se juzgara de alguna manera. Cuando este grupo de gente que tú has nombrado llevan el tema a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se tiran abajo todos los juicios se los tiran abajo y quieren comenzar 10 años después nuevamente con los juicios. Por supuesto, muchos de los testigos ya no quisieron atestiguar, mucha gente ya no existía porque se había muerto de edad, y esto llevó al final... ¿Tanto del odio a Fujimori que es preferible beneficiar al terruco con tal de hundir a Fujimori? Yo creo que el odio en este país se ha instalado y en muchos casos parte de eso es cierto, el odio a lo que hizo Fujimori, porque Fujimori terminó con Sendero y terminó con Polay. Lo que faltaba era la parte final de esto, consolidar el movimiento, y ahí se rompió la cadena. Vámonos a la pausa y regresamos con Luis Gianpietri Rojas en Radio Capital. Yo le quiero preguntar luego de la pausa, ¿usted se ha cruzado alguna vez en una reunión con García Sayán, con Toledo, con Tudela Chopitea, con Churliza? ¿Usted los ha tenido frente a frente? Contésteme luego de la pausa. 8:30, regresamos. Para que la gente sepa, ¿quién es este tal Churliza, el secretario técnico de la Comisión de la Verdad? ¿Cómo es que se reúne con Abimael Guzmán para coordinar la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que hasta donde yo sé no ha reconciliado a nadie? Pero ¿quién es este señor? ¿A qué se dedica? ¿Qué hizo? No conozco tanto detalle de él. No conozco tanto detalle de él. Vamos a ver. Sí, claro. Pero sí sé, porque lo he leído y lo tengo en mi casa, la transcripción de su conversación con Abimael Guzmán y otros terroristas. Es más, le trae saludos de otros terroristas a Abimael Guzmán porque había hecho una visita en Puno, en la cárcel de Puno. Este señor llevó la representación del ministro de Justicia, que era García Sayán en ese momento, y con él discutieron los fundamentos del informe de la Comisión de la Verdad, y en algún momento discutieron sobre algunos posibles nombres de los que podrían formar parte de esta comisión. No solamente eso, más adelante él declara de que su expertise, su experiencia la iba a llevar a Colombia y a Timor Oriental, en Filipinas, donde también existe una guerrilla. Y en Colombia efectivamente estuvo. Yo me acuerdo haberle mandado un mensaje a Santos, no al presidente actual, sino al vicepresidente anterior del presidente Uribe, en la cual le decía, ojo con este gallo que está yendo para allá y va a reproducir lo que ha hecho aquí en Perú. Estos son movimientos que se mueven transversalmente, no son originales del país, son movidas internacionales que se están haciendo. Como te decía, en este foro que hemos estado hace unas 3 semanas, las características con mayor o menor intensidad son las mismas. Es el mismo procedimiento que han hecho en todos estos países. ¿Cuál fue la actuación del gobierno de Alejandro Toledo? Paniagua nos hereda la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que fue un supernegocio para estos señores. No ha reconciliado a nadie, en términos efectivos, era su verdad y no reconciliaron a nadie. Porque honestamente yo no tengo cómo pedirle a Gianpietri que se reconcilie con alguien que lo torturó. Yo no tengo cómo pedirle a la familia López Albújar que se reconcilie con alguien que masacró a su abuelo, o a la familia Munker, o a la familia Klimper, o a los Furukawa, o a la gente que mataron estos tipos. Yo no le puedo pedir pues al chofer de Delgado Parker, que dejó mujer y hijos, que los hijos se reconcilien con quien mató a su padre. Eso es un absurdo. Yo no tengo cómo pedirle esa reconciliación. En el gobierno de Toledo, que dicho sea de paso, tuvo una actuación muy débil, por decirlo menos, en la Embajada de Japón, y salió a leer un manifiesto de los terroristas, hecho por los terroristas con el señor Diez-Canseco, y ese fue su pase a la libertad como rehén en la Embajada. Ese es un tema que algún día la gente tendrá que analizar y discutir esa actitud de Toledo. Pero aparte de eso, la forma en que manejó el trato a las Fuerzas Armadas fue terriblemente malo. Lo bueno siempre fue para los terroristas, les disminuyeron la pena, se
allanaron más de 250 casos que teníamos en la Comisión de Derechos Humanos, fueron allanados. Allanado quiere decir que ya tú no vas a seguir peleando y que aceptas la acusación. ¿Cuál es el que papel de Diego García Sayán en la lucha antiterrorista? ¿O él ha sido un pro-terrorista? Él ha sido una persona que ha facilitado la libertad de todas estas gentes y ha puesto un contexto de que lo que hicieron los terroristas, que han hecho ese paso, les cambiaron de nombre, ya no son terroristas, son luchadores sociales, defensores políticos y otras cosas como esa. Él fue una de las personas que más ayudó a que esto suceda en el país, porque dejó libertad, disminuyó las penas. Fíjate, hace poco han fallado el caso número 33 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por supuesto, lo hemos perdido nuevamente. O sea, de 33 casos hemos perdido 32. Tenemos gente en espera en las líneas. Les agradezco por la paciencia a las señoras que están ahí en el 212-5353. De provincia me puede llamar gratuitamente al 0824-802. Estamos con el almirante Ian Pietri hablando del terrorismo. Aló, buenos días, tu opinión importa. Buenos días. Sí, buenos días, señora. Buenos días, señor. Estamos muy buenos. Todas las noticias que están saliendo sobre los terroristas libres. Pertenezco a un grupo de mujeres, esposas de oficiales del ejército, que han pasado mucho sufrimiento en tiempos de los terroristas. Tiene problemas la comunicación de la señora, una pena. 8:44, sí. Quique, tiene problemas la comunicación. 8:44, tenemos otra llamada en espera. Aló, buenos días, tu opinión importa. Hola, buenos días. Sí, señora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Yo por problemas laborales no puedo dar mi nombre, pero sí mi DNI, es el 25743928. Yo indignada, este señor Cárdenas Schulte no debieron darle tribuna a nivel nacional, es un criminal, lo humanizaron, porque el señor habla lento, habla educado, puede engatusar a la juventud. Como bien dicen, este señor administraba las cárceles del pueblo, que eran cubículos inhumanos. Hablo indignada porque tuve, no sé si el infortunio o la fortuna de ser rescatista el día del atentado en Tarata. Fue un hecho que no puedo borrar de mi cabeza. Era la primera vez que yo veía cadáveres, vi a una señora embarazada, muerta. Marcó mi vida, marcó mi corazón. Esta gente causó terror, dolor, destruyó familias. Esos dos movimientos, ¿no? Y luego vienen a entrevistar a este señor como una persona que todavía quiere incursionar en política. Los chicos desconocen, no tienen memoria. Me pregunto si es que no es posible que en estos programas de emisión masiva pueden hacer un corto de 3 minutos y pasar la vida, las biografías de estas personas secuestradas, ¿no? Todo lo que les costó salir adelante, hacer Perú, y vienen unos desalmados a secuestrarlos por dinero. Muy mal la entrevista, muy mal la tribuna, muy mal que estas fieras sigan libres. Gracias. Son 8 de la mañana con 46, 8:46. ¿Qué hay que hacer con los terroristas que van a salir libres? Vamos a conversar con el almirante Ian Pietri. Cumple sus sentencias a fines del año 2016. En su mayoría son mandos medios, 2 de ellos son cabecillas, el senderista Víctor Zavala y Jaime Castillo Petruzzi del MRTA. En lo que va del año, 26 sentenciados por terrorismo volvieron a las calles. Estoy leyendo la portada de El Comercio del día domingo. Siguen saliendo terroristas. ¿Qué hay que hacer? Estamos en capacidad operativa para seguirlos, se van a rearmar, se van a infiltrar en movimientos subversivos. Recordemos que lo que ha pasado ayer, que han matado a 3 personas, ahí está metido el ex MRTista en el movimiento antiminero, ¿no? Saavedra, creo que se llama. Ahí está, ahí sí. Vámonos a la pausa y regresamos.
Vámonos a las calles con Silvita González para ver si le pregunta a los niños o a los jóvenes qué saben del terrorismo, si reconocen a los terroristas, qué hicieron los terroristas en la década del 80, en la década del 90, qué siguen haciendo los terroristas el día de hoy, como Wilfredo Saavedra, ex MRTA, que está metido en las protestas antimineras. Ayer han muerto 3 peruanos. Silvia, buenos días, tu opinión importa. Buenos días, Philip, tu opinión importa. Estamos por el cercado de Lima. Consultando con algunos jóvenes, a veces han hablado con sus padres de familia, les han contado lo que hemos vivido y otros inclusive no. Vamos a veces a mostrarles unas fotografías, inclusive terroristas entre comillas populares en su época que ahora están purgando condena. Vamos a hablar justamente a ver con un grupo de jóvenes que se encuentran aquí tomando desayuno. ¿Qué tal, señorita? Buen día, estamos aquí para Capital. Una consultita. ¿Ustedes han hablado con sus papás sobre el tema del terrorismo? ¿Les han contado algo de la época que se vivió en el pasado? Sí. ¿Qué te han contado? Que antes, en lo que es en los pueblos, Tenemos problemas con el audio, desgraciadamente. 51, almirante, estos que han salido libres y van a seguir saliendo libres, ¿a qué se dedica una persona que ha purgado cárcel 20 años, 25 años, que no tiene oficio ni beneficio, que tiene una ideología como la de los terroristas? ¿Se puede reinsertar en la sociedad? ¿Le podemos dar el beneficio de la duda que se va a dedicar, no sé, a hacer algún tipo de labor que no tenga nada que ver con la política, por dar un ejemplo? Yo lo veo muy difícil, Philip. Es gente que está en esto desde muy joven, y algunos desde niños están metidos en este tipo de actividades. Y creo que el estar preso les ha hecho acumular un tremendo rencor contra la sociedad, aumentar potencialmente lo que en inicio tuvieron. Y esto hace que el manejo de esta gente, porque tiene que haber algún manejo, sea muy complicado. Creo yo que los servicios de inteligencia tienen que estar muy atentos a lo que está pasando, no solamente en Lima, sino sobre todo en provincias, sobre todo viendo cómo se componen estas portátiles que están llevando a diversos sitios como son Conga, Charate y todos, o Las Bambas, que era un tema que ya estaba totalmente solucionado, ya lo ennegrecieron, por decir algo. O sea, es la misma gente que está actuando de la misma manera. Fíjate, estos guaraqueros que tiran la guaraca utilizan el mismo sistema que utilizaba Sendero Luminoso para atosigar de quesos rusos a las comisarías. No te olvides que en algún momento tuvimos el 55% del país en manos del terrorismo, y ellos declaraban que había una paridad estratégica. No es que fuera un ejército similar al ejército que tiene la nación, pero sí se aplicó el principio de que estas guerras subversivas no se ganan, estas guerras se pierden cuando los estados pierden la voluntad de defenderse. Nunca debemos de perder esa voluntad y debemos estar siempre atentos a qué hacen estas personas, y a la primera que se les encuentre, a la primera sospecha, nuevamente reincidencia. Cárdenas Solte ha dicho que le gustaría apoyar a una candidatura de izquierda. Ahora estos tipos hacen política, bloquean carretera. No es un delito bloquear una carretera. Si yo tomo una piedra del tamaño de esta taza, no sé si la gente que está viendo una taza cualquiera, de un bol, de un vaso cualquiera, una piedra, y yo lo tengo al frente a Lucho Gianpietri, le estoy tirando la piedra, ¿te estoy intentando matar o te estoy intentando hacer un cariño? Eso no es intento de homicidio en la China, en Arabia, en Suiza, en Francia, en Chile, en Argentina. ¿Eso no es intento de homicidio? ¿Qué tendrían que hacer los partidos de izquierda? Salir hoy a marcar distancias con este individuo, porque flaco favor le hace él al sentirse admirador de los partidos de izquierda. Si los partidos de izquierda son democráticos, tendrían que salir a decir: yo con este individuo, ni, como se ha dicho en algún momento, ni a misa, en ninguna parte. Este individuo no debe estar en ese sector, no debe estar en el sector de educación,
no debe estar en sectores que puedan tener la oportunidad de contaminar, sobre todo a los jóvenes que son fáciles de endulzar. 212-5353, 212-5353 en Radio Capital. Tu opinión sobre el terrorismo importa. Y ojo que hemos hablado poco sobre Sendero Luminoso. Sendero Luminoso arrasaba con pueblos completos, destazaba a la gente, le cortaba las cabezas, los quemaba, hacían barbaridad y media, porque ellos tenían que infundir el terror. Y hay gente que dice, no, hay que equiparar esto, porque ellos también, Fujimori hizo el terrorismo de Estado, y quieren equiparar esto siempre. Esa es la técnica aquí y en otras partes de América Latina. Poner en el mismo nivel de responsabilidad a la Fuerza Armada que defendía al Estado con los terroristas que los atacaban. O sea, yo creo que aquí hay que hacer un deslinde de una vez por todas. Hay que reivindicar a la Fuerza Armada de alguna manera para poder darle la confianza de que la población los apoya. ¿Verdad que las encuestas no le dan una buena imagen a la Fuerza Armada? Largamente. El peruano es agradecido con sus Fuerzas Armadas. 8:56, aló, buenos días, tu opinión importa. Colgado, hermano. ¿Con quién ya te digo gusta? Colgado. Ah, no estás colgado, estás al aire. Buenos días, Filibater, buenos días. ¿Qué tal? Le habla Eliodoro Centenaro Machado. A ver, lo escucho. Ya, un hombre de base 8. Y mi opinión es, no sé si ustedes están informados sobre la reparación civil, ha sido cancelada por estos señores. No, ya. Y me parece que ese es una de las cosas que tienen que vigilar o exigir a que se pague, porque el daño ha sido profundo, ¿ah? Yo he tenido, que trabajar por diferentes sitios y ha sido bien difícil. Debían pagar y después el otro preguntarle al señor Yamprite que está ahí, él ha sido, ¿cuál es la actividad más o menos que estos señores hacen en la cárcel? Porque debían para clasificarlo, debían tener de qué se han ocupado tantos años en la cárcel. Ok. No, y el otro sería el señor Yampriete preguntarle lo siguiente. Él ha sido ministro, creo, de la época anterior. No, él fue vicepresidente, pero no fue ministro. 8:57, almirante. Sí, yo coincido con don Eleodoro. Creo que él tiene razón en mucho de lo que está diciendo. Y creo también que la única forma de mantener esto más o menos controlado es mejorando nuestros servicios de inteligencia y haciendo que dejen de hacer seguimiento a políticos y se dediquen a seguir a quienes tienen que seguir. Es muy difícil darle vuelta a este tema. Esta gente ya está curtida. Son años en donde los que perdieron han escrito la historia. Así es. ¿Qué hacían estos en la cárcel? Pues no mucho, leer nada más. Ese es, yo siempre se lo he dicho a mis amigos fujimoristas, ¿no? El mayor pasivo de Fujimori en la historia del Perú es haber huido como huyó. Porque dejó en manos de los enemigos del Perú, no solamente a su partido, dejó al Perú en manos de los enemigos del Perú. No solamente la dejó a Keiko tirada en Palacio de Gobierno, no solamente a su hija, dejó a muchos militares honestos, decentes, como en el caso de Luis Yampitri, que ha sido acusado de ladrón. ¿De qué no lo han acusado a Yampitri? Al general William Zapata. Los tienen ahorita. Al general William Zapata, que es el Yampitri del ejército, ¿no es cierto? Es un héroe vivo. Lo acusaban de tener un desbalance patrimonial de 80.000 soles. O sea, le rascaron la olla para meterlo preso por ladrón. Hasta ahora. Por venganza, porque mató a su primo hermano ideológico, a Serpa Cartolini. Y es un tipo que no le robaba a nadie. Hasta ahora está el hombre sujeto a este tipo de juicios, y nosotros también. O sea, lo que decía al principio, la Fuerza Armada ha sido tratada con extrema dureza por un grupo de gentes en este país que se han aprovechado de esto para sacar provecho personal y económico. Las ONGs han vivido de esto y siguen viviendo. Ahí estaba escuchando el otro día una noticia de que querían volver a buscar cómo desenterrar más muertos y buscar a quién condenar sobre esto. Eso es un acto macabro. ¿Y basados en qué?
en los saldos que ha dejado la Comisión de la Verdad. La figura que presentó la Comisión de la Verdad es una total mentira, eso lo hemos demostrado públicamente y en el propio Congreso de la República. Las cifras que dan ellos de muertos, porque ahora dicen que hay 16.000 más que quieren buscar para poder completar lo que les dijeron inicialmente de los 70.000 muertos. En directo, y está escrito en un acta en el Congreso, de que esas cifras no eran ciertas. ¿A ti te entrevistó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación? Sí, a mí me entrevistaron y yo di mi versión, y creo que la versión es un poco una de las razones por las cuales no me acusaron, porque no tenían cómo acusarme. Yo no he sido acusado por la Comisión de la Verdad, pero esto... Fui uno de los pocos oficiales que fueron acusados. Muchísimos que están acusados nunca fueron entrevistados por la Comisión de la Verdad. Ha sido muy amable con nosotros Luis Gianpietri Rojas, y nosotros le agradecemos por todo lo que usted ha hecho por el país. Hay gente que sí se lo agradece. Gracias, Philip. En realidad creo que muchas veces pienso si fue o no fue útil haber hecho lo que se hizo en estos años, porque el pago al final ha sido malo. Malo en algunos sentidos, es verdad. Pero ustedes impidieron que esta gente siga matando. Ustedes no tienen la idea de la cantidad de gente que les salvaron la vida después de lo de la toma de la Embajada de Japón. Lo que hubiera pasado si salía libre Peter Candela Schulte, si ellos hubieran ganado, si ellos hubieran seguido matando, porque él dice que está arrepentido porque perdió, ¿no? Peter Candela Schulte primero libera a Polay en el último año del gobierno aprista, en el año 88, 89, permite que se fuguen de la cárcel, siguen matando, y si ustedes no hubieran hecho el sacrificio que hicieron en la Embajada de Japón, ellos hubieran sido libres y hubieran sido matados. Usted no tiene idea de la cantidad de miles de vidas que han salvado. Y en último caso, usted como yo, creemos en la vida eterna. Estos no, estos se mueren y ahí quedan. Es cierto. No tienen esperanza alguna. Es cierto, y creo que yo tengo un buen contrato con Dios. Ha sido usted muy amable, almirante Gianpietri. Pausa, regresamos.